fue un epistemólogo austriaco y uno de los exponentes más importantes de la filosofía y la ciencia. Nace en Viena en 1924, siendo hijo único de una familia de clase media. Desde pequeño mostró una gran inteligencia y un gusto por la lectura, incluyendo libros de filosofía, siendo esta la materia en la que destacaría años siguientes. Años más tarde, después de haber servido como militar en la Segunda Guerra Mundial, regresa a Viena para estudiar sociología e historia. Pero después estudió física, ya que estas dos materias no le satisfacían completamente. Mientras estudiaba, recibía también clases de filosofía, teniendo una visión empírica y positivista de la ciencia. Él decía que la ciencia es una operación anárquica, diciendo que en la historia de la ciencia no hay reglas que hayan sido violadas o alteradas. Para el anarquismo, el individuo va construyendo su verdad basada en la interrelación cognitiva del conocimiento que ha adquirido a lo largo de su vida. Feyerabend entró en contacto con la filosofía académica, en contraposición a los otros miembros del Círculo de Viena, ya que éste tenía una forma diferente de pensar. Cada había permanecido en Viena, y un grupo de filósofos y estudiantes confluyeron en torno a su liderazgo, en el así llamado Círculo de Kraft. Feyerabend participó allí también, y por esta vía tuvo una oportunidad de discutir con filósofos como Walter Hollister. En su autobiografía describió la visión filosófica que poseía en ese momento como firmemente empirista, asumiendo completamente la tesis principal del empirismo lógico. A lo largo de los años, fue creciendo gradualmente en su crítica de la filosofía de la ciencia, adquiriendo una fama controvertida en algunos de sus colegas, pero también haciéndose conocido por el público en general por su visión supuestamente anarquista. El anarquismo epistemológico. ¿Qué es? Es todo aquello que fomenta la libertad exento de toda discriminación por clase. Promueve que los científicos puedan utilizar ideas, métodos, investigaciones que ellos consideren necesarios para alcanzar el conocimiento deseado. Además, sostiene que a la actualidad no existen reglas metodológicas útiles ni libres de excepciones que rijan el progreso de la ciencia. Por otro lado, establece que la ciencia que funciona bajo normas fijas y universales no es realista. También establece que durante el desarrollo de la ciencia no se deben establecer normas, pues frenaría el desarrollo de la misma. Propone una epistemología abierta, donde se utilice una serie de herramientas de investigación científica adaptables, pero no postuladas como inamovibles. Finalmente, tenemos la frase más importante del anarquismo epistemológico, que es que la ciencia no es única. ¿Esto qué quiere decir? La ciencia es amplia, extensa, universal y muy variada. No tenemos que dejar que los límites que nos ha planteado la sociedad y los sistemas en los que vivimos nos delimiten lo que debemos investigar, hacer o pensar. Siempre tenemos que ver más allá de lo que nuestros ojos ven. Tenemos que buscar miles de cosas para alcanzar el conocimiento adecuado. Siempre tenemos que buscar más allá. Nunca tenemos que dejarnos que los demás nos digan qué hacer o hasta dónde llegar. El mundo es muy amplio y el conocimiento es mucho más. Tenemos que seguir adelante siempre y buscar llegar a lo máximo que existe. El cielo es el límite. Como todo en esta vida, hay cosas positivas y negativas, y el anarquismo epistemológico no se salva de esto. Yo les voy a hablar acerca de las consecuencias positivas y negativas del anarquismo epistemológico. Comencemos con las positivas. El anarquismo epistemológico, como ya saben, es anti-inductivista, lo que quiere decir que todo vale. Los errores, la suerte, el azar, los gustos, los pensamientos deberían, según el anti-inductivismo, formar parte del método científico, por decirlo de esa forma. Y si no hubiese sido por este tipo de anarquismo epistemológico, nunca se hubiese descubierto, o quizás se hubiese descubierto mucho después, por ejemplo, la penicilina. ¿Por qué? Porque la penicilina se descubrió a causa de una suerte, de un error o del azar, y fue descubierta por Fleming. Él estaba a punto de botar unos cultivos que había realizado
cuando se dio cuenta de la presencia de este hongo, de la penicilina. Si este error no hubiese sido incluido en ningún tipo de documento, como ya lo mencioné, el descubrimiento de la penicilina se hubiese retrasado o quizás nunca hubiese aparecido como tal. Entonces, como nos pudimos dar cuenta, a veces los errores, el azar o la suerte nos pueden ayudar a realizar grandes descubrimientos. Lo negativo vendría siendo que al existir esta infracción del método científico, de lo establecido, de lo dogmático, no existiría un tipo de conocimiento riguroso. Por ejemplo, yo seguiría pensando que esto simplemente es una bolita de color azul que puede girar en mis manos y que es de un tamaño relativamente mediano. Ese, en base a mi experiencia y mis pensamientos, seguiría siendo mi definición de lo que es el planeta, por ejemplo. Entonces, el método científico nos ayuda a ir más allá de lo evidente. Es por esta razón que el método científico en muchas ocasiones es necesario para poder tener un pensamiento riguroso. Malinterpretación de la anarquía epistemológica. Por este lado, realidad. Por este lado, expectativa. El anarquismo epistemológico solo es política, solo es un medio social donde quieres escandalizar a la sociedad, donde quieres que ellos sean libres y quitarles esas limitaciones y esas leyes, tratando de que todos sean vándalos. Cuando en realidad lo único que esta teoría planteaba era una libertad y una amplitud de la ciencia para adquirir mejores conocimientos y no un ámbito político ni social. Existe una organización secreta que engloba a todos los científicos del mundo, haciendo de todo esto un control social a nivel mundial, una organización masiva. Cuando en realidad lo que expresaba era que en el siglo XX el dominio científico era como una empresa, debido a que solo trataban de generar dinero y se quedaban en este ámbito, tratando de esta forma de que compren sus fármacos y productos, sin englobar realmente el conocimiento científico para un avance mayor. No tienes razón, no tienes idea, no tienes lógica, solo estás alborotando a la gente, expresando tus opiniones que no son válidas. Tú lo único que quieres hacer es que todo sea un escándalo. Quieres alejarnos de nuestra filosofía científica. Cuando en la realidad expresaba argumentos lógicos y coherentes en relación a la historia científica, que alrededor de todos los tiempos, las teorías que antes se tomaban como absolutas luego fueron fundamentos para otras teorías y algunas de estas fueron descartadas. Por ejemplo, que la Tierra era redonda y ahora se sabe que es ovalada y achatada en los polos. Tú expresas que nuestra ciencia, que nuestros métodos, que nuestros procedimientos y nuestro conocimiento adquirido no sirve de nada, que no vale nada, que son... Cuando en realidad él afirmaba que los resultados eran evidentes, pero que, porque era muy metodológica, no podía obtener resultados mayores que podrían ser muy bien vistos si expresaran un cambio de variables más amplio y libre. Para comenzar, empezaremos hablando sobre Marx, lo que dio a conocer sobre el anarquismo, o más bien dio una crítica sobre ello. Anarquismo. Marx critica al anarquismo. Nos dice que suele pasar por el estado del llamado espontaneísmo. En este concepto designa la idea de que un cambio social importante, en este caso una revolución, no requiere de una organización férrea que lo dirija, ni de una planificación en términos de táctica y estrategia. A su vez está Kant, quien nos dice, quien critica a los anarcos capitalistas por tratar de homogeneizar el rótulo de anarquismo individualista y hacer parecer como que todos los anarquistas individualistas son procapitalistas. Murray también nos dice, Murray-Truach criticó al anarquismo individualista por su oposición a la democracia y por defender su estilo de vida individualista, desconsiderando la lucha de clase. Esta a su vez criticó a los individualistas que solo sostuviesen una idea de libertad negativa, rechazando una libertad positiva. Pues aquí lo que es Acota nos afirma que algunos individualistas en el pasado y presente están de acuerdo con los comunistas anarquistas, que el capitalismo actual se basa en la coerción económica y no en el contacto voluntario. La renta y el interés dice que son el sostén del capitalismo moderno.
y están protegidas y mantenidas por el Estado. A su vez, también Alicia Coata nos dice que el capitalismo no podría existir sin esto. Bueno, hoy vamos a ver las influencias de Feyerabend en otros autores. Y bueno, vamos a representarlo con una figura del Hombre Araña porque no tengo impresora y no puedo sacar una imagen de él. Y bueno, pues Feyerabend tenía una personalidad demasiado magnética y no hace falta investigarlo de fondo o haberlo conocido, cosa que ninguno va a poder porque lleva como 15 años muerto. Solamente hace falta ver sus ensayos, sus citas, sus imágenes en internet y la forma que se refería a otros autores a él. Y esto es debido a que él tenía un gran pensamiento crítico y una personalidad muy anarquista. Y aunque diga esto anarquista, no quiero referirme a que él se vestía con ropas negras, utilizaba parches, camisas de Nirvana y ocasionaba disturbios. Pues no, él era un anarquista bien, él entendía el anarquismo y era muy antisistema. Y esto es debido a que él se había influido en dos grandes autores, Karl Marx y Popper. Y aunque la gente diga que estos dos sean cuadernos con sus nombres, pues la verdad es que no, son dos otras grandes obras de estos autores que recomiendo leer. Y bueno, pues con esto él sacó su tesis de anarquismo epistemológico, el cual es la más reconocida y muy influyente actualmente, principalmente en los últimos movimientos que se han generado. Y bueno, esto también influyó a varios autores, como por ejemplo Kraft, Lakatos o Kohn, que curiosamente también pertenecían al Círculo de Viena, cosa que supongo que han de saber porque ya lo han dicho. Y bueno, pues debido a esto y sus obras atemporales y su personalidad y el hecho, y bueno, pues debido a esto y sus obras atemporales y su personalidad y el hecho de que haya sido muy antisistema, ha influido también en la actualidad, por ejemplo, en el movimiento punk que se surgió en los años 80, el cual era la gente que se vestía con pelos pinchos, ahí sí se vestían con pelos pinchos, pero a pesar de esto había mucha gente que sí entendía lo que Feyerabend quería representar en el anarquismo, cosa que lo vemos liderado por Sid Vicious, uno de los principales exponentes del movimiento punk en los años 80, el cual notaba una gran fascinación ante él. Y también podemos notar en la actualidad con muchos movimientos y mucha gente que llega a ser muy antisistema y los llega a catalogar como Feyerabend como un gran autor. Anarquismo epistemológico, relación con la actualidad. Uno de los primeros errores que siempre se ha tenido acerca del anarquismo es creer que es una idea estática, un dogma, y no lo es, y jamás lo ha sido. Ricardo Medina, un escritor anarquista del siglo pasado, decía que más allá de la idea siempre habrá una idea. La autoridad es una ecuación de las que siempre hay que ir remitiendo cantidades, como se lo hace hasta la actualidad. El anarquismo tiene que surgir impregnando en la sociedad ya sea una idea o un movimiento que realmente impacte, y bueno, hay movimientos que se mantienen hasta la actualidad y movimientos que también se han disuelto con el tiempo. En la actualidad se practica, por ejemplo, el amor libre. Las parejas viven juntas antes de casarse y cuando tienen ya hijos legales pueden luego realizar una serie de trámites para, se podría decir, legalizar esto. La lucha contra la demografía galopante, traducido en los medios anticoncepcionales y a la práctica o a la autorización para practicar el aborto, por ejemplo. Hay una serie de ideas anarquistas que están marcando nuestra sociedad, pero que no se sabe que son anarquistas, pero en realidad la son, como el movimiento de los verdes en Alemania o los ecologistas movimientos en Francia y en toda España, en realidad en todos los países europeos. No es más que una traducción actual al naturalismo libertario que se practicaba en los años 30. Poco a poco, la paulatina toma de conciencia del hombre con sus altos y bajos, crisis, represiones, de los periodos trágicos y todo lo positivo, vienen desde las anarquistas, que han ido poco a poco impregnándose en la sociedad hasta la actualidad.
Anarquismo epistemológico. De nuevo. ¿Qué es? Es todo aquello que fomenta la libertad, exenta de toda discriminación por cualquier clase. Promueve que los científicos puedan utilizar métodos, ideas, investigaciones que consideren necesarios para alcanzar el conocimiento deseado. Además, sostiene que hasta ahora no existen métodos, no existen el truque. Cierto fenómeno, sin importar si estos son comprobados. No.